Bienvenidos a nuestro programa. Dios les bendiga, hermanos, buenos días. Le voy a pedir que abra su Biblia, por favor. Vamos a continuar con la serie que estamos llevando, titulada La vida victoriosa. Ábrala en Primera de Pedro, en el capítulo 2. Vamos a leer ahí los versículos 9 y 10. Solamente lo vamos a usar como base para el desarrollo de esta enseñanza. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. El tema es el número 3, que se llama ¿Quién es usted? Esto tiene que ver con la identidad del creyente. ¿Ya lo tiene? Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí esta mañana para ser, Señor, edificados por tu palabra, porque podemos tener este lugar, Señor, donde podemos reunirnos para adorarte, para glorificarte, Señor, para rendirte culto, Señor, y a la vez ser edificados, Señor, por tu Santo Espíritu y tu palabra. Yo te pido en esta mañana, Señor, que tú vengas a hablar a tu pueblo y que esto, Señor, que se ha preparado desde hace tiempo, Señor, venga, Señor, a rendir fruto, porque así, Señor, se ha preparado para que tu pueblo, Señor, pueda madurar, crecer, Señor, y dar fruto para ti. Nos ponemos en tus manos en esta mañana, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar. Las personas, hermanos, que quieren avanzar en su vida cristiana pueden sacar ventaja o pueden tomar ventaja del discipulado, es decir, de lo que en la iglesia se hace para que los creyentes puedan ir creciendo y puedan ir madurando, es decir, que puedan ir avanzando en su vida cristiana. Pero independientemente, hermanos, de lo que yo, el pastor o cualquier otro maestro pueda hacer en esta congregación o en cualquier otra, independientemente de todo eso, usted no va a crecer si usted no quiere crecer. Usted no va a avanzar si usted no quiere avanzar. Usted va a seguir viviendo una vida derrotada, en pecado y, perdónenme la expresión, miserable, como lo mirábamos la semana pasada, hablando espiritualmente, si usted no quiere crecer en Cristo Jesús, independientemente de cualquier cosa que se pueda hacer aquí. Hoy, hermanos, hay muchas personas en las iglesias que son como naves sin rumbo, no van a ninguna parte, están completamente perdidos. Y son personas que están comprometidas a servir a Dios y quieren servir a Dios con sus vidas, pero realmente viven vidas que están derrotadas, porque no tienen un rumbo fijo. Es decir, no han sabido qué es estar en Cristo. No han sabido lo que han recibido de parte de Dios para vivir una vida que realmente fructifique para Dios. Porque todo lo que usted haga y todo lo que yo haga, hermano, no es para nosotros, es para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. ¿Me estoy explicando? Sí. Hoy muchas personas, hermanos, vienen a la iglesia sin esperanza. ¿Sabía usted eso? Hoy muchas personas, hay muchos creyentes en las iglesias que no tienen esperanza, que miran sus vidas completamente un caos, a pesar de que están en las iglesias. Son personas que necesitan vivir de right, digo yo,
porque siempre le están pidiendo a la gente que esté orando por ellos, y eso está bien, pero viven de right, así les digo yo, ora por mí por esto, ore por mí por aquello, siempre andan de right, usan la fe de este y del otro, y sí me estoy explicando, y su vida no es firme, no pueden mantenerse de pie por sí solos, y eso se refleja en la vida de cada persona. Para muchos hermanos, el cristianismo no tiene mucho valor. Después de cierto tiempo de estar metidos en la iglesia, encuentran como que no hay mucha diferencia entre lo que es estar aquí adentro y lo que es estar allá afuera. ¿Sí me estoy explicando lo que quiero decir, verdad, hermanos? ¿Sí? O sea, su vida sigue igual de vacía. Su vida sigue igual con las patas para arriba. En todos los sentidos, sobre todo espiritualmente hablando, han perdido el rumbo, no tienen un destino fijo a dónde llegar. La intención de esta lección en particular y de todo lo que Dios me permita poder enseñar en este tema es que usted y yo entendamos lo que Dios ha hecho por nosotros y quién es usted en Cristo Jesús. ¿Ok? Trataremos aspectos fundamentales, hermanos, fundamentales de la vida cristiana, de la madurez cristiana. Aprenderemos, hermanos, a discernir la batalla de la mente, la batalla que hay en mi mente, por el control de mi mente, porque cuando hay un control equivocado de la mente, los actos son visibles. ¿Es correcto, hermano? Cuando hay una trastornación en su mente, usted va a actuar de acuerdo a esa trastornación y ese problema que usted tiene aquí en la cabeza. ¿Ok? Yo les he dicho a ustedes que no todo es demonio, pero Satanás ha jugado un papel importante engañando al pueblo de Dios. Es donde la verdadera lucha espiritual tiene poder. Porque nos tenemos que apropiar de la verdad de Dios. Porque cuando usted se apropia de la verdad lo hace libre. Y de eso vamos a apropiarnos, de la verdad de Dios, para que seamos verdaderamente libres. ¿Ok? Entonces, la madurez, hermanos, es producto de presiones, de problemas, de pruebas, de tribulaciones y obvio de tiempo, porque cuando una fruta nace hay que esperar que madure, ¿verdad? Para que esté buena. Cuando un árbol crece hay que esperarlo para que dé fruto, ¿sí? Hay que esperar cierto tiempo. Muchos de nosotros, hermanos, ya tenemos suficiente de eso, problemas, pruebas, presiones, tribulaciones. ¿Cuántos no tienen? Yo creo que todos tenemos, ¿verdad? Pero la madurez cristiana necesita dos ingredientes más: la guianza del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Estoy correcto? Si usted ya tiene los primeros elementos que yo le dije, la intención de estas enseñanzas es agregar estos otros dos ingredientes que mezclados nos van a llevar a todos a una madurez en cuanto a nuestra fe. Y por obvias razones, en cuanto a nuestro andar cristiano. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. ¿Quién es usted? Es una pregunta importante. Si usted me preguntara a mí, y lo voy a hacer así para efectos de la enseñanza, ¿quién es usted? No, pues yo soy el hermano Bazán. No, ¿quién es usted? Bueno, pues soy maestro de la escuela dominical. No, eso es lo que usted hace. ¿Quién es usted? Pues soy ingeniero. No, esa es su profesión. ¿Quién es usted? ¿Usted sabe quién es usted? ¿Sabe por qué le pregunto? Porque dependiendo de la percepción que usted tenga de quién es usted, es su comportamiento. Si usted no tiene claro quién es usted en Cristo, su comportamiento no va a ser de acuerdo a lo que usted es en Cristo. Vamos a hablar de la percepción que tenemos en cuanto a lo que realmente somos en Cristo Jesús.
Este es un principio espiritual muy fuerte, hermanos, y muy importante, que se ha dejado de enseñar en las iglesias. Y se ha dado lugar a la guerra espiritual. Y hoy le quieren sacar el demonio a todo el mundo, pero no lo instruyen al creyente en la vida cristiana. Y de eso se trata esto. ¿Por qué es importante saber, hermanos? Porque, por decir, en cuanto a la fe, ¿cómo se identifica la persona? No, pues yo soy bautista, yo soy presbiteriano, yo soy adventista, yo soy X, Y, Z, lo que usted guste. Y en cuanto a su teología, pues soy calvinista, ¿no? Que yo soy arminiano y que yo soy esto y que yo soy lo otro, que yo soy aquí, que yo soy acá. Así nos definimos, ¿estamos? Y en cuanto a las profesiones, pues el hermano que es plomero, el hermano que es esto, el hermano que es lo otro, el hermano que es aquí, el hermano que es allá, el hermano que es esto. Y dentro de la iglesia, pues que el que toca la batería, que el que corre el sonido, que el que esto y que el otro. ¿Sí me explico? De esa manera solemos identificarnos. El hermano que toca la guitarra eléctrica, el que toca la guitarra acústica. Así nos identificamos, hermanos. Pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Se determina quién es usted por lo que hace? ¿O se determina lo que hace por quien usted es? ¿Cuál sería la pregunta correcta? Mi comportamiento determina quién yo soy. ¿Me estoy explicando? ¿Me expliqué? Mis actos determinan lo que yo soy. Esa es la realidad de las cosas. ¿Es correcto, hermano, en psicología? Mi acto determina lo que yo soy. Yo puedo decir que soy muchas cosas, pero lo que yo hago dicen otras cosas distintas de lo que yo soy. Por eso es importante identificarnos correctamente, hermanos. ¿Ok? Vaya conmigo a 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 17. Téngalo ahí. 5:17, téngalo ahí. Muchas veces, hermanos, solemos mostrar una máscara nada más ante las personas de lo que aparentemente somos, pero en realidad no reflejamos lo que realmente somos por dentro. Muchas veces tratamos de esconder nuestros temores, nuestros conflictos internos, nuestros problemas, nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza. Es importante que entendamos, hermanos, que debemos de tener una identidad clara en nuestras vidas, ¿ok? Fíjese lo que dice aquí. Usted se podría preguntar, si una identidad en Cristo es la clave para ser una persona completa, ¿por qué tantos cristianos tienen dificultades con su valor propio? Con el crecimiento espiritual y con la madurez. Fíjese bien, le vuelvo a decir lo mismo, porque hemos sido engañados por el diablo. No tenemos una percepción correcta de quiénes somos y hemos sido engañados. Fíjese lo que dice ese versículo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice ahí? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a explicar este pasaje un poquito más adelante, pero mire, déjeme ponerle esto en una perspectiva un poquito más clara. Pablo está diciendo aquí que aquel que hay unas palabras claves ahí, estar en Cristo. Estar en Cristo, y vamos a saber qué significa estar en Cristo, ¿sí? Dice que es una nueva criatura, no es un remiendo de la criatura vieja, no es un parche de la criatura vieja, no es el viejo hombre reformado, dice que es una nueva creación, ¿ok? Y de eso vamos a hablar un poquito, pero se lo voy a poner un poquito más en perspectiva, hermanos, porque nosotros no alcanzamos a entender la profundidad que tiene este texto, lo que significa ser una nueva criatura y haber nacido de nuevo. Ya hablé un poquito de eso y voy a estar tocando constantemente esos puntos durante todas las enseñanzas. Imagínense por un momento esto. Imagínense un atleta, un muchacho, vamos a decir un muchacho, ¿qué le gusta? Unos
17, 18 años es cuando traen las hormonas a todo lo que dan, ¿verdad, brother? Es cuando estamos hablando, biológicamente hablando, eso es normal, para que no se espanten. Es la edad en que empiezan a la adolescencia y en esa edad yo creo es cuando andas ahí como todo loco, ¿verdad? Imagínese un joven de esa edad, ¿sí? ¿Cómo cree que es su mentalidad? La mayoría solo piensa en comer, en jugar y andar atrás de las muchachas, correteando a las muchachas, ¿sí o no? Y como pescadores tienen el trasmayo, ¿verdad? Y a ver cuántos pescados se ganchan y luego la recogen y a ver qué. ¿Sí o no? Esa es la edad. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense, le voy a poner el nombre de Toño a este muchacho. Y por ahí anda detrás de una muchacha que se llama Susi. Y él quiere con Susi. Y Susi no se define muy bien, pero le da entrada. Y ahí lo trae enganchado. Entonces, cierto día, imagínense eso, cierto día, pues Toño anda corriendo atrás de Susi, ¿verdad? Andan ahí en el campo de juego en la escuela. Y el entrenador, uno de los entrenadores de la escuela lo ve correr. Y dice, ese chavo tiene estilo y tiene madera para corredor. Y va y lo alcanza al muchacho. Y dice, espérate tantito, necesito hablar contigo. ¿Qué pasó, entrenador? Dice, oye, ¿no te gustaría ser corredor? Yo te puedo entrenar, tienes madera para eso, se ve que tienes. Yo no fui muy deportista, pero tú sí, ¿verdad? Y los entrenadores tienen ojo para eso, ¿verdad que sí? Ven, este es bueno para esto, este es bueno para otro, y los acomodan a cada quien según la posición que pueden cubrir mejor. Ellos tienen ese talento, ¿verdad? Entonces Toño dice, no, dice, ahorita traigo otras prioridades, ¿verdad? Y pues él anda buscando, ¿verdad? Porque anda atrás de la muchacha. Total que el entrenador lo convence y lo empieza a entrenar. Y al tiempo, Toño se da cuenta que realmente puede ser un buen corredor y se disciplina y se levanta temprano y ya no come igual, que se comía 3 o 4 hamburguesas de doble carne y papas y refresco y todavía pedía una nieve para llevar para el camino, porque no, ya no come igual, empieza a cuidar su alimentación y se disciplina y empieza a ganar competencias porque le pone empeño, ¿verdad? Entonces un día él tenía una competencia muy importante. El entrenador lo había logrado meter a esa competencia a base del entrenamiento. Entonces, un día antes va Susi, que finalmente se decide a decirle que sí. Y llega Susi, vestida muy provocativamente, con suficiente comida y todo, y le dice que se vaya con él. Y que no solamente puede obtener la comida, sino lo que él quiera. Y Toño le dice que no. Porque el día siguiente tiene una competencia. ¿Qué fue lo que pasó con Toño? ¿Alguien me puede decir? Escuche bien. Seguía siendo el mismo muchacho tragón. Seguía siendo el mismo saco de hormonas. Seguía estando disponible para corretear a cualquier muchacha. Le voy a decir lo que cambió: su percepción de lo que él ahora era. Él ya no se miraba como un simple saco de hormonas que necesitaba ser alimentado. Se miraba como un atleta que podía dar rendimiento y podía obtener cosas distintas. Ay, hermano, ese rollo está muy bueno. Se lo voy a comprobar con la Biblia. El problema de cada creyente es cómo se percibe usted mismo de lo que Dios ha hecho por usted y por mí. Ese es el gran problema que tenemos hoy en día. La gente no se identifica correctamente con Jesús y lo que ahora es su nueva posición en Cristo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Vaya conmigo a la Biblia porque se lo voy a comprobar con la Biblia. Vaya a 1 Corintios y vamos a leer a partir del versículo 24 hasta el 26, si no me equivoco. 1 Corintios 9, del 24 al 26. 1 Corintios 9, del 24 al 26. ¿Ok? Pablo, fíjese bien, usa esta misma
figura en cuanto al atletismo. Y fíjese cómo le habla a los de Corintio. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Pablo está hablando aquí de los galardones y de los premios, pero fíjese la figura que usa. Corred de tal manera que lo obtengáis. Oiga bien, todo aquel que lucha, ¿qué hace? ¿Qué hace? Escuche, Pablo le está diciendo a los corintios lo que yo les acabo de explicar a ustedes. Tienen que cambiar su mentalidad en cuanto a lo que Dios ha hecho en ustedes y lo que ahora somos nosotros en Cristo Jesús. Pablo le está diciendo a los corintios que tienen que cambiar su mentalidad, que ahora están en una carrera y como atletas deben de prepararse para correr esa carrera. Yo no fui muy atlético. Hubo un tiempo que hice mucho levantamiento de pesas y luego me creció el músculo, se me puso en reposo y me creció mucho el músculo de aquí de abajo. ¿Ve? Pero yo no fui, yo miraba a mis amigos que hacían eso y eran bien disciplinados. ¿Te acuerdas de Toño Leija? Él me entrenaba a mí y él sigue haciendo lo mismo. Una persona disciplinada en cuanto a lo que comía, qué hacía, cómo lo hacía, qué días esto, qué días lo otro, cuánto esto, cuánto lo otro, todo el tiempo. Eso es lo que hace un atleta, eso es lo que debe hacer un cristiano, hermanos. Es lo que está diciendo Pablo, está usando la misma figura que yo le acabo de mostrar ahorita, le está pidiendo que cambie su mentalidad, que se switcheen pues. Eso, oiga bien, implica un conocimiento de lo que yo soy ahora en Cristo, es lo que Pablo le está diciendo. Continúo con el texto, lo retomo el 25. Todo aquel que lucha de todos se abstienen, ellos a la verdad, para recibir una corona incorruptible, porque les daban una corona de olivas que se secaba, al siguiente día estaba marchita, pero nosotros una corona incorruptible, hermanos. Algo que no se corrompe, algo que no se contamina, algo que no pierde valor, una corona incorruptible. Y luego dice el versículo 26, así que yo, Pablo, dice, así que yo, de esta manera corro, no como a la aventura, al ahí se va a ver qué pega. No, él tenía una meta definida, ¿ok? Dice, y luego toma la figura del boxeo. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Pablo era un estratega, hermanos, en cuanto a la vida. Y nosotros como creyentes tenemos que tener una meta definida en nuestra vida. ¿Qué necesita Dios hacer en mí? ¿Qué parte de mi vida tiene que cambiar? Esa va a ser mi meta. Que yo pueda ser realmente transformado por el poder de Dios. Y eso implica un acto de la voluntad de cada persona. Por eso al principio yo le decía, no importa cuánto empeño podamos poner aquí, si usted como creyente no se decide a ser transformado, no va a ser transformado. Podrá ser salvo, pero se quedó hasta ahí. Y va a llegar al cielo de panzazo con el ombligo raspado. Si es que llega. ¿Ya? Pero no habrá madurado ni habrá cumplido el propósito para el cual Dios lo llamó en esta tierra. ¿Me estoy explicando? ¿Voy bien o me regreso, hermanos? Amén, gloria a Dios. Entonces, Pablo usa esa misma figura que yo les comentaba al principio, teniendo en cuenta que el creyente tiene que ser una persona disciplinada, tiene que cambiar su mentalidad, ha sido transformado. Usted ya no se puede ver igual que antes, porque usted ya no es igual que antes. Vamos a hablar del segundo Adán. ¿Saben quién es el segundo Adán? Cristo Jesús. Vamos a hablar un poquito de esto. Muchos de nosotros, hermanos, desafortunadamente, nos identificamos solamente con el primer Adán. ¿Quién es el primer Adán? El padre de la raza humana. Nos identificamos con el Adán caído. Nos identificamos con el pecador. Nos identificamos con el que echó a perder
el plan original de Dios, por decirlo de alguna manera, con aquel que falló, pero no nos identificamos realmente con el segundo Adán. Déjeme decirle una cosa. Es correcto identificarse con el hombre caído, porque todos vinimos y nacemos en pecado. Ahorita voy a volver a hablar un poquito de eso. Pero si usted está en Cristo, si usted ya nació de nuevo, por eso las dos primeras enseñanzas que di eran importantes antes de entrar en este tema. Si usted ha nacido de nuevo, déjeme le digo algo, usted ya no se puede seguir identificando con el Adán caído. Usted tiene que identificarse con el segundo Adán, que es Cristo Jesús. ¿Estoy explicando, hermanos? Amén. Vaya conmigo a Romanos. Se lo voy a leer yo en una versión un poco más actualizada, que se llama Nueva Traducción Viviente. Se va a leer un poquito distinto de la Reina Valera 1960, pero creo que esta versión cubre más o menos bien, lo cubre bien y está un poquito más entendible para efectos de la explicación. Dice, ¿qué fue lo que pasó con el primer Adán? Dios creó al hombre en una perfecta armonía con él. No había nada que se interpusiera entre la relación que Dios tenía con el hombre cuando él lo creó. Hablaba cara a cara con él. Se paseaba al aire del día, dice la Biblia, en la tierra Dios con el hombre. ¿Ok? Vaya ahí, Romanos 5, vamos a leer del 16 al 19. Vamos a leer los versículos estos. Dice, el pecado de un solo hombre no puede compararse, se va a leer distinto, se lo estoy leyendo en esta versión, con el don de Dios. Pues a causa de aquel solo pecado, un solo pecado, que fue la desobediencia, vino la condenación, es decir, la muerte. Dice, pero por causa de muchos pecados vino el don de Dios, hablando de Jesucristo, que hace justos a los hombres. Vamos al versículo 17. Porque si la muerte reinó como resultado del delito de un solo hombre, hermanos, que fue Adán, con mayor razón aquellos a quienes Dios en su gran bondad y gratuitamente hace justos, reinará la nueva vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. De la misma manera que fuimos condenados, de la misma manera que que heredamos esa muerte por causa del pecado original, ahora que estamos en Cristo, heredamos la justicia de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Cuando nos identificamos ahora con el segundo Adán, ¿me estoy explicando, hermanos? No los quiero revolver. Venimos de muerte a vida. Y esa antigua naturaleza, aunque palpable y presente como lo miramos la semana pasada, porque sigue en nosotros, pero ya no tiene el control sobre nosotros, lo vimos la semana pasada, nos tenemos que identificar con Cristo. El versículo 18. Así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, así también el acto justo de Jesucristo hace justos a todos los hombres que tengan vida en Él. A todos los que están en Cristo Jesús, Dios les da vida por medio de Jesucristo. ¿Ok? ¿Me estoy explicando? El 19. Es decir, por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron hechos pecadores. Y al contrario, por la obediencia de un solo hombre, ¿qué dice? Todos serán hechos justos por la fe en Jesús. Pero para poder hacer eso, hermanos, yo les decía la semana pasada que someter la carne, que Dios nos había dado el control a través del Espíritu Santo, que Dios nos había hecho libres de esa ley, ¿ok? Del pecado. Yo les decía a ustedes que eso era un acto de fe. ¿Estamos? La vida del creyente, hermanos, hoy hablar de fe, déjenme le digo esto. Hoy hablar de fe es hablar de carros, de casas, trabajos, dinero, lo que usted quiera, enfermedades, matrimonios que se quieren restaurar, lo que usted le quiera poner.
Que usted tiene que tener fe, le dicen, para que Dios pueda orar. Pero ¿y qué de la fe que vence al mundo? De esa fe se requiere, hermanos, que creamos lo que Dios ha hecho en nosotros. Esa es la fe que vence al mundo. Dice la Biblia que todo el que es nacido de Dios, todo aquel que es nacido de Dios, vence al mundo. Eso es estar en Cristo, ¿ok? No podemos tener dependencia de Dios si no tenemos fe en Él. ¿Me expliqué? Usted no puede decir que depende de Dios si no cree en Él. El libro de Hebreos es claro. El que se acerca a Dios tiene que creer que Él es. Sin fe es imposible agradar a Dios. Usted no puede tener dependencia de Dios si no tiene fe en Él. El primer acto que usted y yo tenemos que hacer es entender que dependemos 100% de Dios. Cristo, hermanos, Cristo es nuestro mejor ejemplo. Escuche bien, el primer Adán dependía de Dios, ¿sí o no? ¿Amén? ¿Sí o no? Pero nomás dependió hasta cierto punto, porque después decidió creer a la mentira de Satanás y nos hemos vuelto muy independientes, tan independientes que hoy no queremos a Dios en las escuelas, no queremos a Dios en muchas partes. Hemos sacado a Dios, lo hemos sacado del Congreso, lo hemos sacado de tantas partes como sea posible, porque somos muy independientes. En nuestro pecado y soberbia, el hombre se quiere volver muy independiente de Dios. Escuche, el segundo Adán, Cristo, dependió completamente de Dios. Cuando Cristo vino y estuvo en un cuerpo como el suyo y como el mío, dice el libro de Filipenses que siendo Dios, no se aferró a ser igual a Dios y se humilló. Y se sometió en obediencia a Dios. Escuche, usted y yo tenemos que tener esa misma actitud de dependencia completa de Dios. Le voy a poner unos ejemplos de lo que Cristo hizo. Cristo, se los voy a leer para poder avanzar, porque si no, no voy a poder avanzar. En Juan 5:30, Cristo dijo, no puedo hacer nada. Siendo Dios, fíjese lo que está diciendo, no puedo hacer nada. No puedo yo hacer nada por mí mismo, sino que oigo y juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cristo no vino a hacer su rollo, hermanos. Cristo no vino a hacer su obra. Cristo no vino aquí a la tierra a ver qué hacía. Cristo vino con un propósito definido y se sometió a esa voluntad. Ahí mismo en Juan, en 6:57, el Padre que me ha enviado tiene vida, oiga bien, y yo vivo por Él. De la misma manera que el que me coma a mí, vivirá por mí. Hablando del que está en Cristo, hermanos, retomando, para poder vivir, tenemos que vivir en dependencia de Dios y de Cristo. Si usted vive en esa dependencia, usted vivirá. La vida del creyente es una constante dependencia de Dios. La transformación del creyente es una constante dependencia de Dios, de entender lo que Él puede hacer por mí. Y eso, hermanos, es un acto de la voluntad. Usted tiene el poder, oiga bien, de decidir depender de Dios o confiar en sus propias fuerzas para hacer lo que usted quiere hacer. Y traigo más versículos, pero no me voy a detener ahí, hermanos. Jesús es el ejemplo para nosotros de lo que significa depender de Dios 100%, hermanos. Cristo no eligió a los apóstoles si no fue a orar primero. Primero dice que estuvo orando toda la noche y al siguiente día en la mañana se levantó temprano y escogió 12. Y pasaba mucho tiempo orando en comunión con Dios, buscando su voluntad,
haciendo la voluntad del Padre. Eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, una dependencia total de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanos? Hay una vida espiritual eterna de la que Dios nos ha hecho partícipes. Déjeme le digo, mire, estoy tratando de que usted pueda tener la perspectiva completa de lo que Dios ha hecho en su vida cuando usted vino a Cristo Jesús. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Mire, los dos Adanes, los dos, el primero y el segundo, así lo voy a referir para no confundirlo. Adán y Cristo, pues, los dos, dice la Biblia que fueron almas vivientes, porque cuando Dios creó al hombre, sopló soplo de vida. ¿Estamos? Pero la caída del hombre lo llevó a la muerte espiritual y hubo una separación entre Dios y el hombre. El pecado puso la barrera entre nosotros. ¿Me estoy explicando? Escuche bien. Yo le decía la semana pasada que Dios había alterado leyes, ¿se acuerda? Y le comprobé con la palabra de Dios. Oiga, siempre que Dios altera sus propias leyes, Él es el único que puede estar por encima de las leyes que Él creó. Y siempre que Dios altere una ley, resultará en beneficio para usted y para mí. Nunca va a tener consecuencias catastróficas, porque Él es el creador de esas leyes. Cuando usted y yo, cuando el diablo altera las leyes de Dios, siempre va a haber destrucción y muerte. Pero cuando es Dios quien hace, siempre resultará en beneficio para el ser humano. ¿Me estoy explicando, hermanos? Cristo Jesús, oiga bien, Cristo Jesús nació sin pecado. Él no nació muerto espiritualmente, como nacemos usted y yo, como nace el resto de la humanidad. ¿Me estoy explicando? Por el poder del Espíritu Santo fue engendrado de Dios. Así es de que esa vida, oiga bien, ponga atención, la palabra que se usa para vida, la vida eterna, es una palabra que dice Zoe, S-O-E, del griego Zoe, S-O-E. Escuche bien, esa vida eterna con la que Cristo nació, esa vida eterna que ahora Cristo goza en el cuerpo glorificado, porque Él está en un cuerpo glorificado, es esa misma vida que Dios le ha transmitido a usted y a mí. ¿Me estoy explicando, hermanos? Usted y yo gozamos de exactamente la misma vida eterna, indestructible, que tiene Cristo Jesús. ¿Me estoy explicando lo que le estoy diciendo, hermanos? ¿Ok? Entonces, Cristo Jesús nunca pecó. Él no cedió esa vida eterna, sino que la mantuvo para beneficio nuestro. ¿Me expliqué? ¿Ok? Vamos a continuar porque ya se me está acabando el tiempo. Ahora, fíjese bien. ¿Cuánta diferencia causa? No sé si alcancé a contrastar bien los dos Adanes, hermanos, en cuanto a la vida de pecado, en cuanto a la destrucción que trajo el primer Adán y lo que Cristo ha traído para nosotros. No sé si alcancé a contrastar bien. En base a esa perspectiva, hermanos, que yo estoy tratando de darle en esta mañana, ¿qué tanta diferencia ha hecho Cristo Jesús en su vida? Escuche. Dependiendo con quién se identifique más usted, será su vida. Y eso tiene implicaciones eternas. Usted tiene que identificarse con el Adán correcto. Y en este caso es Cristo Jesús, porque usted es un hijo de Dios. Y esto no es rollo, esto no es psicología, le estoy hablando de verdades y principios bíblicos que son esenciales para una vida sana espiritualmente y mentalmente hablando. ¿Correcto, hermano? Tú sabes más que yo de esto. Usted tiene que identificarse con el Adán correcto. Muchos hoy en día no se identifican, hermanos, con el Adán correcto. Vaya conmigo a 1 Corintios.
en el capítulo 15. Vamos a leer 2 versículos ahí. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo Jesús todos serán vivificados. Si usted se identifica con el primer Adán, usted tiene que identificarse con una vida nueva, con la vida eterna que Cristo da. ¿Ok? Y una nueva vida, hermanos, una nueva vida requiere de un nuevo nacimiento. De eso ya le hablé un poco. Me voy a brincar este punto, ya les hablé la primera vez. Cuando usted nació de nuevo, usted requiere una nueva identidad, ¿es correcto? Porque usted ya no puede seguir siendo el mismo gritón, grosero, lépero y prosaico, borracho, parrandero y jugador. Porque usted ya nació de nuevo. Usted tiene una nueva identidad. Usted es un nuevo ser creado. Usted se tiene que identificar ahora con su Padre Celestial. Ya no se puede seguir identificando con su antiguo padre, que era el diablo. Usted ha sido hecho hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Cuántos son santos aquí? ¿Hace el hermano? Entonces todos los demás no son creyentes. Déjenme le digo algo. ¿Por qué le estoy diciendo esto, hermanos? Porque mentalmente usted se identifica con el Adán antiguo. Y usted dice, no, yo soy un pecador redimido. Perfecto. Hasta ahí estamos bien. Pero usted se tiene que identificar con su nueva posición en Cristo. Según la Biblia, usted es un santo. Ay, hermano, bueno, ¿no me cree? Ok, vamos a usar la Biblia, pues. Vaya conmigo a la Biblia. Déjenme le doy el texto. Vaya a 1 Corintios 1, versículo 2. Pablo está arrancando su carta, está dando la salutación. 1 Corintios 1, 2. Se lo leo para avanzar porque ya me quedan nomás 10 minutos. A la iglesia que está en Corintio, dice, oiga bien, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Cómo lo ve Dios a usted, hermano? Porque Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cómo lo ve Dios? ¿Cómo lo ve Dios? ¿Por qué les cuesta trabajo decirlo? ¿Por qué les cuesta trabajo decirlo y creerlo? Voy a volver a preguntar, ¿cómo los ve Dios, hermanos? Como personas santificadas ya. Escuche, eso no tiene nada que ver con lo que usted pueda hacer, siga haciendo. No tiene nada que ver. Es algo que ocurre en el momento del nacimiento. Usted llega cochino, lleno de pecados, pulgoso, como usted quiera. Cristo lo toma, lo lava, lo limpia, le da una nueva naturaleza y lo santifica porque su sangre cubre sus pecados. No es por lo que usted pueda hacer o lo que yo haya hecho. No. Eso es una santificación de posición. No estoy hablando todavía del proceso de la madurez. Es un constante seguir avanzando en la vida cristiana. Yo le estoy diciendo a usted se tiene que percibir de una manera distinta como lo está haciendo hoy, porque Dios lo ve a usted de una manera distinta. Tiene que cambiar su manera de pensar. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Usted es una persona que ha sido santificada ya, y así se tiene que ver. Cuando usted se ve así, cuando usted piense así, entonces su percepción cambiará y su vida, su actuar, su decir, su hablar será distinto porque usted se percibe de una manera distinta. ¿Me estoy explicando, hermanos? Grandes son las riquezas que Dios nos ha dejado, hermanos. Increíblemente grandes. No tenemos por qué seguir estancados. Dios nos permite seguir avanzando. Usted tiene que creer esto que le estoy diciendo. Por eso le digo que es un acto de la fe. Usted tiene que creer lo que Dios ha hecho en su vida. Y tiene que conocerlo. Porque muchos cristianos por la ignorancia están sumidos en situaciones muy difíciles porque han sido ignorantes de lo que Dios ha hecho con ellos. Ya voy a terminar porque me queda poquito tiempo.
Póngame atención, voy a enumerar, traigo una lista bien larga, no la voy a decir toda porque no me alcanza el tiempo, de lo que usted es en Cristo Jesús y de lo que yo soy en Cristo Jesús. ¿Estamos? Porque yo necesito que usted entienda lo que Dios ha hecho en usted y lo que Dios ha hecho en mi vida. Créame que estas enseñanzas han transformado mucho mi manera de pensar en muchas cosas, hermanos. Y yo le ruego a Dios que lo haga también en su vida. Se los voy a leer porque, o si quieren tomar nota. Según el libro de Mateo, yo soy sal de la tierra. Pues ¿cuánto vale un bote de sal, hermano Bazán? Si valen 45 centavos en el H-E-B. Mire, déjese lo pongo en perspectiva. En los tiempos de Jesús, a los soldados romanos, cuando no había dinero para pagarles, ¿con qué cree que les pagaban por exponer su vida? Con sal. En los tiempos de Jesús la sal tenía un valor incalculable. Hoy lo sigue teniendo porque tiene muchas propiedades. Una de ellas que cuando se le echas a la carne no se pudre. Y queda bien bueno el machacado, ¿verdad, brother? Hijo, sobre todo si es de Monterrey. A mí me traen seguido. Bolsas y bolsas, aunque a mi señora no le guste. A mí me encanta. La sal en los tiempos de Cristo tenía un valor incalculable, hermanos. ¿Cómo se percibe usted? ¿Como alguien sin valor? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué más somos? Somos luz de este mundo. Según Mateo 5:14. ¿Cuántos andan ahí con el foco fundido? ¿Cuántos? O parecen focos de pinito de Navidad que muy apenas, así, como que muy apenas chispea. No, hermano, Dios lo ha llamado a usted con un propósito, para que usted refleje la gloria de Cristo en el mundo, en un mundo que está perdido y oscuro. ¿Qué más soy? Según el libro de Juan, dice que yo soy hijo de Dios. Juan 1:12. Tengo valor porque soy hijo de Dios. ¿Qué más? Soy parte de la vid verdadera. Dios me llamó a dar fruto. ¿Usted ha visto que algún tronco dé fruto? Los troncos no dan fruto, ¿sabía usted eso? ¿Quiénes son los que dan el fruto? Las ramas. Las ramas son las que llevan el fruto. Pero para eso usted tiene que estar pegado ¿de qué? Del tronco. Yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Dios lo llamó a usted para que llegue de fruto para gloria de Él. Usted tiene que cambiar su mentalidad, hermano. Esto no es psicología, no tiene nada que ver con eso, son verdades bíblicas, espirituales. Muchos cristianos viven vidas mediocres, así como se oye, mediocres, porque no han entendido lo que Dios ha hecho por ustedes, no han entendido que Dios ha hecho grandes cosas, no han entendido que tenemos una posición en Cristo que nos hace completamente distintos del resto del mundo. No hemos entendido, hermanos. ¿Qué más? ¿Cuántos de ustedes tienen amigos influyentes? Yo tengo algunos. El trabajo que tengo, ahora sí que de rebote, ¿verdad? Como dicen, me ha llevado a conocer gente que de aquí de la política y de muchas partes, hermanos. Pero ha sido por cuestión del trabajo. Pues déjame le digo algo, que yo soy amigo de Cristo, según Juan 15:15, y no hay persona más influyente en este planeta que Él. ¿Qué le parece ese? Esa es mi posición en Cristo Jesús. ¿Me estoy explicando? Amén. ¿Qué más, hermanos? La lista es enorme, es muy larga, ya necesito terminar. Soy siervo de la justicia, hermanos, soy hecho siervo de Dios, soy hijo de Dios espiritualmente, soy hijo de mi Padre, soy templo, morada del Espíritu Santo, su presencia va conmigo. Dios me ha llamado para ser una piedra viva, para edificación de su cuerpo. Soy parte del cuerpo de Cristo, parte de un todo muy grande. Dios decidió ponerme en ese cuerpo. ¿Me estoy explicando? Y la lista es mucho, hermano, no me alcanza el tiempo.
Para que usted alcance a ver tantas cosas que somos nosotros en Cristo Jesús, necesitamos percibirnos de la manera correcta. Necesitamos entender lo que Dios ha hecho por nosotros y cuál es nuestra posición y cómo Dios no nos ha dejado solos, no nos dejó al garete, no nos dejó sin cabeza, no nos dejó sin guía. Nos ha dado una posición de excelencia por encima de todo, por el simple hecho de estar en Cristo Jesús, de haber nacido de nuevo y ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo se percibe usted, hermano, en esta mañana? ¿Qué esperanza tiene? ¿O ya no, o llegó esta mañana sin esperanza? Muchos cristianos vienen todos los domingos o los miércoles, los días que haga servicio, y vienen derrotados, vienen sin esperanza, no saben a dónde van, como el cristianismo no tiene valor, se sienten igual adentro que afuera, porque no han percibido lo que realmente son en Cristo Jesús, o a lo mejor no han nacido de nuevo, no lo sé yo, eso solo Dios lo puede saber, pero así viven sus vidas. Necesitamos cambiar nuestra percepción. Faltaban esos, ya les dije, la madurez cristiana es parte del tiempo, pruebas, luchas, tribulaciones, pero también de la ayuda del Espíritu Santo y del conocimiento de Dios. Si le faltaban estos dos elementos, los vamos a ir agregando durante esta serie de enseñanzas de tal manera que usted pueda mezclar todo eso y podamos avanzar en nuestra vida cristiana. Dios nos proveyó un camino, hermanos, no nos dejó huérfanos espiritualmente. Lo único que usted hizo y yo he hecho fue responder a la invitación de su Hijo para creer en Él. Es muy importante, hermanos, que usted se perciba de la manera correcta, porque dependiendo cómo usted se perciba va a ser su actuar, su creer, su comportamiento. Si usted se percibe todavía con el antiguo Adán, indistintamente que esté aquí en la iglesia, se va a comportar como el antiguo Adán. Pero si usted nació de nuevo y está en Cristo y se percibe correctamente con la nueva criatura que Dios le ha dado y con el nuevo Adán, entonces su mentalidad debe cambiar y su andar, su decir, su hablar, todo debe ser transformado porque usted ha nacido de nuevo. Voy a cerrar con esto, hermanos. Le voy a leer este texto. Permítame leérselo. Nadie puede comportarse constantemente de una manera contraria a la manera que se percibe uno mismo. Usted tiene que percibirse como un hijo de Dios para poder vivir como un hijo de Dios. La esperanza bendita del creyente es Cristo Jesús, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. Póngase de pie, hermano. De pie. Vamos a orar. Inclinen su rostro. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho, Señor, un linaje distinto, como dice tu palabra. Somos ahora nación santa, real sacerdocio, y hemos sido llamados, Señor, con un propósito específico: anunciar al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, tú nos trajiste con un propósito, nos llamaste con un propósito. Cada una de estas personas que está aquí, en cualquier otra iglesia, Señor, que ha nacido de nuevo, lo ha hecho con un propósito, Señor, porque tú eres un Dios de propósitos. Llamas a las personas con un propósito que tienen que cumplir. Señor, si nos hemos estancado en nuestro crecimiento espiritual, si hemos seguido identificándonos incorrectamente, Señor, con el Adán incorrecto, si no hemos entendido que hemos sido libres en ti, si no hemos entendido, Señor, que tú has transformado nuestra vida, nuestra mente, ayúdanos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude a entender las grandes verdades que hay en tu palabra en cuanto a lo que ahora somos, Señor, y que sigamos avanzando a la madurez cristiana, que podamos, Señor, crecer de tal manera que demos frutos, Señor, como dice tu palabra, fruto que permanece para siempre, porque tú eres un Dios eterno y todo lo que procede de ti tiene tu misma naturaleza, no puede ser distinto, tiene que ser igual a ti, porque procede de ti.
Tú no te equivocas. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias porque tú no nos dejas nunca ni nos desamparas, porque siempre estás al pendiente de nosotros, Señor, y siempre nos ayudas a estar en constante crecimiento mediante tu palabra. Yo te pido en esta mañana por cada uno de mis hermanos que está aquí, las necesidades, Señor, que ellos tengan o que ellos te hayan presentado esta mañana. Yo te ruego, Señor, en esta mañana que muevas tu mano de favor y misericordia, Señor, y obres en la vida de cada uno de ellos. Gracias te doy, Señor, por la vida de ellos en esta mañana, y gracias te doy porque me permite, Señor, tomar este lugar para que tu iglesia sea edificada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.